Muy buenas tardes. Quiero, por supuesto, agradecer en la figura del rector Simón Benítez, José, a vos, como siempre, como decano, al vicedecano, que hoy también me ayuda a moderar, por la invitación, Carlos, por haber gestionado el contacto contigo, Cristian, por tu amable presentación, por supuesto, José David, eterno amigo en Villarrica. Y agradecerles a todos por quedarse, ¿verdad? Porque viernes de tarde, el último, ya digo, o sea, siempre es un tema al fin de semana. Entonces, hoy traje una presentación que está dedicada realmente para abogados y jueces. Para abogados y jueces desde el punto de vista del derecho procesal civil, que es el lugar donde yo realmente me formé. Yo trabajo en la profesión desde el año 98, ya como procurador, cometiendo todo tipo de errores. Trabajo en la docencia desde el 2008, cometiendo por supuesto un montón de errores también. Entonces lo que les traigo acá es experiencia, ¿verdad? Mucha experiencia, muchos errores, que creo que son las cosas que realmente hay que mostrar para que otros no se equivoquen como yo. El tiempo es corto. A mí me pareció más útil traerles una presentación cuyo código lo pueden escanear en este momento y a partir de ahí tener el acceso al 100% de lo que está en este conjunto de diapositivas para que ustedes a su vez puedan contar con la totalidad sin perjuicio que hoy podamos o no podamos desarrollar la totalidad. Al final, en la última diapositiva, tienen mis datos, tienen las direcciones de mi oficina, tienen mi correo, tienen mi celular. Yo tengo mi correo en todos los dispositivos de casa, respondo sábado y domingo sin ningún tipo de problema, o sea que si necesitan algo, pueden contar conmigo en lo que necesiten. Yo quiero hoy, a partir de esta idea de prueba de proceso, de prueba en el proceso civil, quería continuar no solamente con una cuestión vista por un abogado, vista desde los problemas de las personas a quienes ayudamos como abogados, sino también para darle una cuota de continuidad a lo que decía ayer el ministro Víctor Ríos. Yo recibí el enlace, vi la grabación completa de todo lo que él dijo ayer, y sobre las cosas que dijo también al final me voy a permitir plantear ciertas precisiones. Empiezo por lo básico. A mí me dio la sensación de que el derecho procesal civil desde el punto de vista probatorio, como se planteó ayer, tiene demasiadas falencias que con las nuevas cosas que se enseñan supondrían la reparación de dicha falencia. Yo creo que eso no es del todo así. Por un lado, yo quisiera centrarme en cómo se enseña hoy o cómo se aplica hoy, o sea, cómo se usa el derecho que se enseña, bien o mal, pero que se aplica bien o mal, para determinar o para que ustedes mismos determinen si las nuevas cosas que se empiezan a discutir realmente van a mejorar un derecho procesal civil que bien enseñado, bien aprendido y bien aplicado nos pondría en una situación de decir vale la pena o no ajustarnos a las nuevas ideas. La prueba tiene siempre, como todo el lenguaje castellano, un problema de significación. Siempre tiene un problema de significado, siempre tiene un problema de multivocidad, o sea, son muchas las voces que pueden significar el concepto. Entonces, en mi opinión, todas las personas que hablan sobre un tema determinado, estudiantes con profesores, estudiantes con compañeros, profesores con profesores, abogados con jueces, jueces dentro del tribunal donde comparten la cámara, ministros de corte, etcétera, deberían primero definirse, no solo conceptual, sino teórica y, si hace falta, filosófica y políticamente, para después discutir. O sea, yo puedo estar hablando de un montón de cosas cuando refiero a la palabra prueba, como también ocurre la posibilidad de que quien habla conmigo haga lo propio y estaríamos perfectamente siendo dos personas gritando cosas distintas en el mismo lugar. El problema no sería ya entonces conceptual, sino sería eminentemente lingüístico. Y en mi opinión,
entendiendo el problema de la prueba desde su problema lingüístico, muchísimas cosas se pueden resolver en el Código Procesal Civil. Ayer el ministro hablaba de la necesidad de abandonar la convicción de los jueces. Y esto él planteaba como una teoría persuasiva de la prueba, en el sentido que uno tiene que persuadirle al juez para que si yo le convenzo a él, el juez me dé la razón con las pruebas que le ofrezco o eventualmente las produzco. Y eso es así, eso es correcto, eso es tal cual. Y esta idea de convencer en la planteada por el ministro en la tarde-noche de ayer, dejaría todo en la cabeza del juez en tanto y en cuanto el abogado tiene que o no hacer un esfuerzo para que ese convencimiento se produzca. Esto puede ser mal visto desde la teoría, según como se enseña hoy, esto lo vemos adelante, pero si mañana tenemos una audiencia testimonial, o mañana tenemos una absolución de posiciones, o mañana tenemos que hacer el careo de 2 peritos, o mañana tenemos que hacer la contracara de 2 testigos cuyos testimonios son contradictorios, el convencimiento es importante. O sea, un abogado que no está ahí asumiendo la realidad no aboga. Esa es la realidad, no aboga. Yo como abogado trabajo para la parte. Yo como abogado me defino abogado de razón de parte. Yo no soy abogado del todo. El problema de la justicia, el problema del todo, ese es un problema de jueces, ese es un problema de sacerdotes, no es un problema de abogados. Entonces, desde el punto de vista de la abogacía, o yo soy el abogado del acreedor, o yo soy el abogado del deudor. Mi trabajo es cobrar la plata, o mi trabajo es no pagar la plata si está pagada. Si el abogado se va a definir como tal, su posición, su función es completamente distinta a la del que juzga. Y un abogado que hace justicia condena a su cliente. Esa es la realidad. Mi trabajo es sacar el ocupante precario del alquiler de la casa de mi cliente. Mi trabajo es cobrar la plata del deudor de mi cliente. Mi trabajo es que mi esposa sea la que se vaya de la casa si el esposo es el que se quiere quedar en la casa. Mi trabajo es que la esposa se quede con los hijos si el infiel es él. Quien me contrata a mí tiene protección desde el punto de vista del derecho y tiene protección desde el punto de vista del abogado. Definido el trabajo del abogado, yo trabajo para la parte. Con el derecho, pero para la parte. Esta cuestión, por supuesto, plantea miles de problemas filosóficos que hoy no los vamos a tocar acá, ni mucho menos. Pero todo el día la gente se cuestiona y la filosofía lo piensa esto y se hace un montón de preguntas. Debe ser el abogado el que produce la prueba, debe ser el juez el que produce la prueba, debe ser el otro abogado el que produce la prueba. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal civil. ¿Quién plantea las preguntas? Pueden hacerse repreguntas, cuántas, durante cuánto tiempo, etcétera. Y empiezan a entrar un montón de discusiones sobre este asunto que podrán discutirse desde el punto de vista filosófico si se quiere. Pero en este país, mientras el Código Procesal Civil esté vigente como está hoy, y mientras en este país, con la jerarquía normativa que explicó el senador recién, no haya sido declarado constitucional, el problema de los abogados es normativo, no es filosófico. Nosotros podemos hablar del código en clase, podemos hablar del código en el Parlamento, pero en tribunal le aplicamos el código. Nosotros trabajamos con normas en el tribunal. Puede que no me guste, puede ser la defecio, puede ser un montón de cosas. Precisión al margen. No existen inconstitucionalidades según la teoría de Kelsen explicada al senador. Kelsen tiene 2 libros que tratan el problema de la jerarquía normativa. Una es la teoría pura del derecho y antes de la teoría pura está la teoría del Estado. En ambos libros Kelsen reconoce de manera expresa que la inconstitucionalidad existe. Existe. En su teoría está reconocida como una posibilidad, pero necesita un órgano con competencias exclusivas para su declaración y hasta tanto no se declare, no se produce. Entonces la inconstitucionalidad en términos teóricos existe, pero en términos jurídicos no, hasta tanto se dé el acto declarativo de su existencia.
Podrá parecernos inconstitucional el Código Procesal Civil, pero hasta que no haya un acto declarativo de su inconstitucionalidad, está vigente y rige. Y el problema de los abogados es normativo, y el problema de los jueces también. Si el código no nos gusta, la discusión tiene que irse al Congreso, no a tribunales. Si el código no nos gusta, podemos discutir en la academia o en las facultades, pero no en los tribunales, porque nosotros jugamos con un cuerpo normativo del cual, de su vigencia, regulamos las conductas de la gente. Si me van a estar cambiando las cuestiones, como decía el ministro ayer, considerando su dimensión social. La dimensión social es un problema de la sociología jurídica, no es un problema de los tribunales. La dimensión social es un problema del que está estableciendo el proyecto de ley que va a entrar en vigencia, no es un problema de los abogados. Yo no puedo decirle a mi cliente, mira, sería ideal que vos no te presentes a esta audiencia porque eso supone un agravio según la dimensión social del derecho. No, señor. En términos normativos, el acto está ahí establecido y mientras esté declarado en un cuerpo como el código y por ende vigente, rige, válida y se aplica. Toda la crítica es bienvenida, pero en términos académicos, porque si no, como diría el profesor Andrés Rosler, al final el derecho termina siendo un congreso permanente. O sea, vivimos debatiendo 100% todo y en algún momento dado el micrófono hay que apagar y hay que empezar a aplicar las normas. Entonces, yo quiero sacar las diferentes posiciones teóricas y filosóficas no como ajenas al derecho procesal desde el punto de vista que lo discutimos, lo mejoramos, lo cuestionamos, lo planteamos en la academia, pero sí me gustaría seguirle a Kelsen en lo que supone su teoría pura, que es la metodología jurídica es ajena a esto, es distinta, es distinguible. Entonces son unas precisiones que en mi opinión deberían tenerse en cuenta, que supone por supuesto definirse como positivista, que supone por supuesto definirse como quien aplica las normas tal cual están. Estas discusiones por supuesto plantean miles de disposiciones. Hay jueces que están, o hay abogados que están por razones extraprocesales mucho más pendientes de una persona que en sus discusiones civiles tienen cierta situación social o dimensión social, como se mencionaba ayer. Yo me imagino que un juez felizmente casado tiene muchísima mayor dificultad para declarar un divorcio que un juez amargamente divorciado. Porque esa es la realidad. A los abogados nos cuesta, o sea, entendemos el problema porque el primer juez del caso es el abogado en su estudio jurídico. Yo soy el que le digo a esa señora o a ese señor, si tenés un caso, vamos a tribunales. Después reciben los jueces con los problemas que eso supone. Pero en definitiva, esa idea de decisionismo, esa idea de que el juez hace lo que ve que a la parte le falta, o ese juez que hace lo que ve que a la parte le sobra, ese es un problema ajeno al de la judicatura. Eso es más bien de los reos de pobres y ausentes. Ese es un problema de los defensores, ese es un problema del ombudsman, ese es un problema del Congreso, ese es un problema de defensa al consumidor, ese es un problema de un psicólogo, un psiquiatra, pero no es un problema de jueces. Nosotros trabajamos con normas. Si vamos a trabajar con dimensiones sociales, entonces por supuesto estamos leyendo los libros equivocados. Ese no es el tema. Hay que empezar a leer psicología, sociología y un montón de asuntos. Esa es la realidad. Yo creo que estas discusiones son todas bienvenidas, pero en su campo. Creo que son todas, absolutamente todas bienvenidas. Porque yo no le pido a los jueces, no le pido a los abogados, ni mucho menos a los estudiantes, la recepción acrítica del derecho tal cual está. Pero las discusiones en la academia, las discusiones en el Parlamento, porque si nosotros empezamos a aceptar que sobre una dimensión social o sobre una perspectiva moral o sobre una perspectiva psicológica o de algún tipo determinado, un juez desoye la norma por A, B, D motivo no procesal, están derogando el código. Eso es lo que está ocurriendo. Y la derogación se hace en el Congreso por otra ley y la derogación tiene su legitimidad en la discusión parlamentaria por voto popular. A los jueces nadie los elige. A los abogados nadie nos elige.
Nosotros no tenemos legitimación popular de ningún tipo. Por el contrario, la única legitimación que tiene nuestro trabajo es el irrestricto cumplimiento de las normas. Este es un tema relevante en mi opinión, porque las cuestiones, por ejemplo, pueden empezarse a leer en el código. Un principio de congruencia nos obliga a fundar todas las resoluciones en la Constitución y en las leyes, en la jerarquía y en los principios de congruencia bajo penas de nulidad, no en las dimensiones sociales. Las sentencias no se fundan en la moral ya está implícita en la norma, en la Constitución, en la cuestión puntual que ya proviene del Congreso. Si no nos gusta esa moral, es un problema legislativo, no es un problema jurisdiccional. Repito, no está mal la discusión, pero trasladar eso al ámbito de la aplicación del derecho es un problema no procesal. El proceso tiene una iniciativa en la gente, porque la cuestión procesal civil es eminentemente civil. Discutimos contratos de compraventa, discutimos contratos de locación, discutimos la cobranza de un pagaré, discutimos la cobranza de una factura, discutimos el desalojo de un ocupante precario, de un inquilino moroso, discutimos un montón de cosas. En el ámbito en el ámbito privado del ámbito civil, esto es materia 100% disponible. Yo tengo un cheque de 100 millones de guaraníes y puedo decidir cobrar 4. No tiene absolutamente nada que ver la verdad de los 100 millones del cheque. Yo renuncio a 96, se llama remisión. Es un acto jurídico civil eminentemente propio y voluntario que es mío y nadie me pone una pistola como en el ejemplo del vicio de la voluntad. Renuncio y punto. Todos los días me cuestan plata mis hijos. ¿Por qué va a ser el interior superior del niño un problema en casa cuando el que pone la luz, el agua, el teléfono, el queso, el jamón soy yo? No es un tema relevante si se pone del punto de vista desde el ámbito civil, donde lo que prima es el interés privado disponible de la gente en el marco de sus relaciones civiles y jurídicas, es pura y duramente privada. ¿Por qué de repente la teoría o la cátedra o la academia empieza a plantear que esas cuestiones ahora tienen que revisarse desde el punto de vista de las dimensiones sociales? La defensa del consumidor, por ejemplo, es uno de los ámbitos más brutales en contra del derecho civil de fondo, porque es, en caso de duda, pro consumidor, un invento que en la norma no existe. Ese es un principio, eso es alguna lectura axiológica, o sea, tiene un contenido valorativo, pero no es normativo. ¿Quién es el apurado en la caja del supermercado? ¿Quién es el apurado en la caja del súper? ¿Quién es el apurado en la caja de los Big Macs o de los Burger King? ¿Quién es el apurado? ¿Es el cliente o no? ¿El que quiere la hamburguesa? ¿El que quiere el champión? ¿El que quiere pagar su chicle? ¿Por qué el consumidor que exige cada vez mayor impaciencia en la resolución de sus actos comerciales pasa a ser de repente la parte más débil, cuando el mercado de consumo lo pone a la velocidad que el que quiere la hamburguesa pretende? Nos molesta que McDonald's sea una multinacional, entonces los jueces tenemos que cuidar el que comía la hamburguesa. O sea, te estoy haciendo hamburguesa en menos de 10 minutos, en menos de 5, en menos de 3, en menos de 2, en menos de 1, y encima me demandás pro consumidor. Ojo con las cuestiones, porque nosotros metemos en las cuestiones procesales temas no procesales, que están bien que existan, pero no son normativos, son valorativos, es otra cuestión. Fíjense que nosotros tenemos, las costas las paga la perdidosa. ¿Por qué una otra parte que con su abogado me mete a mí 200 incidentes va a ser eximido en costas? Si el que me hizo trabajar es él. Si la improcedencia de su incidente, que pudo haber sido rechazado in limine por un juez, no fue rechazado in limine y me obligó a discutir, llegué hasta segunda instancia y el juez le exime en costas, porque es una cuestión debatida. No señor, el debate lo planteó él y lo perdió. Condenarlo. Podremos decir, no, pero un abogado menos ducho que un abogado de un estudio jurídico más grande, ¿no? Una parte más débil que la otra, que es una multinacional, que es una empresa millonaria. Cuestiones no procesales. En las cuestiones procesales civiles, nosotros tenemos que manejarnos por normas procesales civiles. Y en las normas procesales civiles lo que estamos estableciendo son las conductas obligatorias de las personas que deciden, porque lo quieren, discutir sus cuestiones privadas ante los jueces civiles, que con cuestiones procesales
dirigen la discusión. El Código Procesal Civil es a la versión civilizada lo que los palos y las pistolas eran hace 10 o 15 siglos. Nada más. No, es un elemento de justicia, es un elemento de dirección de discusiones civilizadas. Es otra cosa. Antes se hacía justicia con los mismos tiros, con los mismos disparos, con los mismos duelos. Entonces, ojo con las cuestiones, ¿verdad? La propia iglesia buscaba la verdad por medio de la tortura. Ojo con los valores. Entonces, yo lo que digo es, cuando nosotros entramos en la cuestión procesal, vamos a encontrar un montón de disposiciones que nos marcan procesos, discusiones, costas, principios científicos, congruencias, nulidades. Las partes no pueden darse el procedimiento que quieren según el artículo 104. Tenemos que seguir las normas porque las cambiamos por dimensiones sociales. Es una derogación de facto, ¿eh? No de derecho, de facto. No se puede hacer eso. Ahora bien, saco toda esta cuestión. Miren esto que está acá. ¿Qué ven en el gráfico de la izquierda? Más de uno verá una escena en la cual dos personas están abrazadas, una delante y otra detrás. Me gustaría saber quién de ustedes ve los delfines. Si pueden ver los delfines y no las personas, si pueden ver las personas y no los delfines, la realidad de repente no es tal cual me la muestran, es tal cual la percibo. La misma cosa con la imagen de la derecha. Más de uno verá una pareja de ancianos hablando bajo el arco de la entrada en una ciudad, o quizá ve un rostro grande. O ve otro rostro a la derecha del arco, o un tercer rostro a la izquierda del mismo arco, u otro, un cuarto rostro inclusive formado en los diferentes juegos de sombras que se dan. Si esto es así, y nosotros estamos haciendo una observación consciente en un auditorio calificado de profesores, jueces, fiscales, abogados y estudiantes, imagínense cómo ve un testigo a las 4 de la mañana bajo el efecto del alcohol, siendo la única persona que ve quién pegó, ¿no?, después del zoco en una discoteca. Imaginen cómo ve un testigo cuando uno está bajo el impulso o el shock o el miedo de ser disparado o apuñalado por una persona en una eventualidad violenta. Nosotros tenemos un montón de cuestiones y ayer se empezó a hablar mucho del problema de la verdad. Si realmente la verdad existe, ¿cómo se explica la segunda instancia? ¿Qué pasa si el juez de primera instancia dice, según él, que la verdad es Manuel Riera debe el dinero? Y el segundo juez de la segunda instancia dice, no, revoco lo que dijo el primer juez, ahora no lo debe. ¿Qué es la verdad? Una cuestión de segunda instancia. O sea, la verdad es solamente la palabra del último. ¿Cómo se explica la caducidad o la prescripción? Si la verdad es que la persona me debe dinero establecida en un instrumento privado como es el pagaré y tengo 4 años para reclamar el pagaré, o en una factura y tengo 3, o en honorarios y tengo 2, o en una cuestión de daños, como la que explicaba el senador, y pasa el tiempo y no hago ningún tipo de acción procesal, ¿dejó de ser verdad la deuda? ¿Por qué entonces el derecho me saca el derecho de reclamar? ¿Por qué prescribe? Y si durante 6 meses no se impulsó la discusión que sí la inicié, ¿por qué caduca? Si lo que importa es la verdad, ¿por qué caduca? ¿Caducó la verdad? Esas cuestiones filosóficas de traer los valores de verdad, de igualdad y cosas por el estilo deberían ser guías de nuestras discusiones, pero no son normas. Nosotros trabajamos con normas, y normas como la caducidad, normas como la prescripción, normas como la segunda instancia o la revisión de los fallos tienen otros tipos de valores que democráticamente fueron discutidos y establecidos en el Congreso. La seguridad jurídica es una de ellas, el debido proceso es otro, la paz social es otro, la composición de los litigios es otra. Hay muchas razones por las cuales una sociedad convive, no solo por razones de verdad. A mí me encanta, en verdad les digo que mi vecino es un amante de la música, pero también les digo de verdad que me encantaría que la policía venga le pague el amplificador los domingos.
Porque el domingo quiero descansar y la música me gusta, pero el domingo no. El domingo quiero estar tranquilo. Entonces juegan muchos valores en las relaciones sociales y miles de estas cosas se plantean todos los días. ¿Cómo se explica que se tiene que establecer la verdad de los hechos en rebeldía? Que no venga mi contraparte declarada rebelde, se presume la verdad. ¿Cómo se explica la verdad desde el punto de vista de que yo debo jurar o prometer? No existe el perjurio en Paraguay, no hay sanción a la violación del juramento en Paraguay. Pero el Código Procesal me autoriza a prometer. De hecho, me autoriza a mentir cuando son mis familiares. De hecho, me autoriza a callar cuando hay secreto profesional. Si la verdad es lo que importa, ¿por qué se callan los abogados? ¿Por qué se callan los médicos? ¿Por qué se callan los sacerdotes del confesatorio? ¿Qué pasa si el sacerdote recibió en el confesatorio la culpabilidad del asesino? Que inconscientemente, problema de culpa de por medio, fue llevado por su remordimiento a decirle a su sacerdote: yo le maté a esa niña. Cuestiones valorativas como estas están presentes en todos los días, en todas las decisiones, en todas las cuestiones que hacemos los abogados, que hacemos los jueces y sobre todo que hacen las partes. Pregúntenle a los clientes que llegan a sus oficinas si lo que buscan es justicia. La gente quiere venganza. La gente quiere meter preso al violador de su hija. La gente quiere castrar el violador de su esposa. La gente quiere meter preso el acosador de su tía. La gente quiere cobrar su plata y quiere desocupar el ocupante precario que le impide seguir ocupando su edificio con el que genera los ingresos, con el que mantiene su familia. No es cierto que la libertad nomás o el derecho penal sea más importante que el derecho civil. ¿Desde cuándo una persona puede estar estableciendo qué es importante para quién? Yo sé que es importante para mí, como cada uno de ustedes sabe que es importante para ustedes. ¿Cómo va a haber alguien que va a estar midiendo nuestra dimensión? Yo decido sacarle a mi ocupante precario, yo decido cobrar el pagaré, yo decido hacer las cosas porque en el ámbito privado el que decido soy yo. Y necesito un abogado que me ayude y necesito un juez que lo resuelva. Si me siento mal con mi conciencia, ese es un problema de sacerdote. Si me siento mal o con remordimiento, ese es un problema de otro ámbito, pero no el procesal. Desde el punto de vista de la abogacía y de la aplicación del derecho, este es un tema normativo, no es de otro tipo. Y en mi opinión, estas cosas se dan. La prueba tiene un montón de problemas técnicos, por supuesto que estos no los vamos a dejar acá, pero yo puedo decir, por ejemplo, a modo de disposiciones generales, que un juez recibe la causa prueba, aunque las partes no lo pidan, siempre que hayan hechos conducentes acerca de los cuales no estamos conformes. ¿Qué nos dice esto? Los jueces sí tienen hoy en día, según el Código Procesal Civil, la posibilidad de abrir la cuestión de oficio. O sea, por razón de su oficio, por razón de que son jueces. Pero hay una condición: yo no tengo que estar conforme. Y si estamos conformes, si yo me voy con mi codemandado o con mi comparte o con mi contraparte a decirle al juez: estamos felizmente divorciados, divórciennos. No. Hay dudas sobre la verdad, lo que vienen a decir, vamos a buscar, vamos a abrir la causa de prueba. ¿Por qué? Si no existe disconformidad. Pero se hace. Entonces, ¿cómo se enseña esto? Es una cosa, cómo se dispone esto es otra cosa, cómo se aplica es otra cosa. Quizás nuestros problemas no son del todo normativos, sino que son de aplicación. Quizás nuestros problemas no son del todo normativos, sino cómo los estamos enseñando y cómo los estamos aplicando. Cuando un hecho es conducente, ¿a qué es lo que nos conduce? Un hecho es conducente porque influye en la causa. Un hecho es conducente porque establece la verdad. Un hecho es conducente porque ayuda a decidir el litigio. Un hecho es pertinente y lícito cuando se contesta la demanda, porque se averigua por la vía de la absolución, porque genera un hecho nuevo en los pleitos. Un montón de cosas me conducen a mí hacia la sentencia que pretende solucionar ese conflicto. ¿Por qué las partes que no metieron ciertos hechos tienen que ver que un juez pida pruebas sobre hechos que no han sido presentados como conducentes? ¿Por qué el juez busca otros hechos que conducen a qué? Cuando la cuestión procesal en lo civil es de discusión eminentemente civil, privada, disponible, particular. No juega el orden público. Lo que tiene orden público es el código procesal.
no la cuestión civil de fondo que se procesa así. Pero cuando un juez pide aquello que las partes no le muestran sobre texto de que busca la verdad, no la real, o sea, no la formal o la procesal, está metiendo el juez nuevos hechos conducentes. Entonces es un tema, repito, que tiene presencia, pero no se justifica en términos normativos. Fíjense que nosotros tenemos un hecho conducente en la medida en que estos rasgos se dan cuando se tiene relación con la cuestión que se ventila. ¿Quién ventila la cuestión? ¿Existe alguna demanda en lo civil que se inicie de oficio? ¿Quién ventila es la parte? Por el principio de disposición que decíamos al comienzo. Si yo te traje todos los hechos y la persona que discute conmigo te trajo los suyos y eso es lo que ventilamos, ¿qué más quiere un juez? Si hay algo más que quiera hacer, es un problema de los fiscales, no de los jueces. Es un problema de la policía, no de los jueces. Por lo menos lo que a proceso civil refiere. Entonces, verdad real, verdad procesal, verdad formal, no se puede aplicar sin más, salvo la disquisición que existe entre el campo privado de la discusión civil, que es donde estamos ahora, o el campo público de la versión penal, donde ayer de repente estaba y no estaba la alocución del ministro. Fíjense que nosotros podemos ver, por ejemplo, las cuestiones de los hechos pertinentes. El silencio o las evasivas al contestar la demanda puede ser presunción de reconocimiento en la verdad. Si al código realmente le interesa la verdad, ¿por qué presume? Porque directamente no la declara y listo. No van a encontrar ninguna sentencia desde que el Poder Judicial existe en la cual un juez diga en su parte resolutiva se declara por verdadero el derecho invocado por la parte actora o por falso. Van a encontrar que ciertos hechos están o no considerados verdaderos, que ciertos hechos están o no están considerados falsos y por ende un juez concluye si le da no la razón a la pretensión de la parte. Yo lo que temo es que de repente con estas cuestiones valorativas nosotros estemos cambiando la pretensión de la parte, porque estamos metiendo nuevos hechos no ventilados por la gente que discute. Fíjense más, nosotros podríamos ver hoy en términos clásicos qué es la prueba. Está la definición clásica de Bentham, que es uno de los tratados más antiguos. Esto está traducido al español. La vieja y clásica división entre hechos principales y probatorios. Está, por supuesto, toda la cuestión de Carneluti, que es un clásico en Italia. También les dejo esto acá para recordar más adelante. Y todas estas cuestiones clásicas hoy pueden encontrarse en la literatura clásica vigente. Todos estos autores que están en pantalla son los autores que leyó, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Mendonca, que es el que realizó el anteproyecto del Código Procesal Civil en Paraguay. El anteproyecto del año 88 ya estaba siendo discutido por el profesor Mendonca, por supuesto, y cuando Mendonca estudiaba, esto es lo que se leía. Recuerden que en el año 88 y para atrás, el Código Civil en Paraguay era el Código de Vélez, no era este. Era el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código argentino, que fue producto de justamente la pérdida de la guerra de la Triple Alianza. Cuando nosotros perdemos la Triple Alianza, lo primero que hacemos es adoptar todas las leyes argentinas, porque son las leyes de los vencedores. El Código de Vélez estuvo vigente en Paraguay durante un siglo. ¿Quién escribía sobre Vélez? Alsina, Borda, todos estos señores que están aquí, Palacios, Alvarado, Carlos de la Rúa, que fue presidente después, Mercader, todos son argentinos. Toda esta lectura clásica hoy existe hoy. Los españoles como Wasp, los italianos como Capelletti o los Rocco. Toda la literatura clásica hoy de colombino, estas paraguayas, Telechea, Mendonca, Allen, Casco, Calonga, Irum, etc. Si ustedes leen el libro de Hernán Casco y ponen al lado el libro de Alsina, van a encontrar muchísima similitud. Muchísima. Más de la necesaria. Eso es así, ese es un hecho. Y estamos hablando de Hernán Casco Pagano, que integró la Comisión Nacional de Redacción del Código del que estamos hablando ahora. Casco tiene el comentario de la ley que sacó él con su comisión en base a un libro que hasta hoy están todas las mesas de luz de los jueces y abogados y estudiantes del país. Creo que está por su 28ª edición, si mal no recuerdo. Y fíjense la bibliografía en Casco. No van a encontrar un libro que no sea ajeno a este.
Si ustedes leen Casco o leen Alsina y cierran los libros y las tapas, posiblemente se pierdan en qué autor leen, porque son prácticamente lo mismo. Eso es así, esa es una realidad doctrinaria. Ahora bien, de lo que hablaban ayer, de lo que se empieza a aplicar y se empieza a enseñar a partir de hoy. Empieza la panacea. ¿Qué supondría esta idea? Que hay una literatura moderna. Ayer se hablaba de Jordi Ferrer, ayer se hablaba de Jordi Bertrand, ayer se hablaba de Tarufo, ayer se hablaba de un montón de cosas. Tarufo, una persona que hoy fallecida está trabajando en estos asuntos hace por lo menos 40 o 50 años. Ferrayoli escribió estas cosas a finales de los 60 o de los 70. Estas cosas naturalmente antes no las escribía Jordi Ferrer porque Jordi Ferrer es profesor de filosofía, no es procesalista. Entonces, la literatura moderna de hoy, todas estas personas que están a la izquierda, que son en su mayoría todos españoles, Gascón, Marina Gascón, por ejemplo, está escribiendo esto hace 30 o 40 años. Lo que ayer se presentó como nuevo tiene hoy fácilmente entre 3 o 4 décadas vigente. Lo que pasa es que acá nomás no se nos enseña, o acá nomás no se nos lee. Más de un abogado que pasó en la Facultad de Derecho encuentra en su programa de Derecho Procesal Civil, hay que leer Rousseau, hay que leer Locke, hay que leer Hobbes, hay que leer... De entrada te están pidiendo $3.500 en el libro y vos sabés que sos un seco y lo único que podés hacer es sacar una fotocopia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Esa es la realidad del joven que se inicia. Nuestro problema es de limitación local, económica, cultural en las cuestiones. Yo enseñé en más de 15 o 20 ciudades en Paraguay desde que enseño en la docencia, y en todas las ciudades en las que estuve las bibliotecas son una carencia. En las universidades, en las municipalidades, en las gobernaciones e incluso las propias librerías jurídicas no tienen stands porque no es negocio. Entonces hoy nosotros tenemos que de alguna manera encontrar esto como una cuestión nueva, cuando en realidad está ahí hace tiempo, pero no nos mostraron, o no la trajeron, o no la enseñaron. La gente que está a la derecha es la nueva camada de procesalistas uruguayos. Nosotros estamos mucho más cerca de entender el derecho procesal civil si estudiamos los uruguayos, que tiene una, como nosotros, sociedad similar en tamaño, demográficamente en territorio, tienen un sistema nacional centralizado como el nuestro, tienen colegios de abogados que no son públicos como los nuestros y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, tantos jueces, fiscales y abogados en Uruguay. Con una aclaración, mientras nosotros estamos en la cola de los países en el cumplimiento del Estado de Derecho y en la percepción de la justicia, Uruguay está a la cabeza. Nuestro modelo no debería ser Argentina necesariamente, podría pasar a ser Uruguay. Y en Uruguay Couture es un clásico, un poeta del derecho procesal. Aval es un clásico, uno de los monstruos de Tarigo es un clásico, pero la nueva camada, sus estudiantes, sus responsables de cátedra, sus auxiliares, son todas estas personas que están trabajando hoy, jueces ya incluidos inclusive. Entonces nosotros tenemos hoy un montón de cosas. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que no llegue Tarigo? ¿Quién tiene la culpa de que no llegue Ignacio Soa o no llegue Gabriel Valentín a Paraguay? Nuestro docente de Derecho Procesal, la ley que nos trae los libros. Antes había que irse en barco a Buenos Aires a comprar los libros, hoy te los manda Amazon sin problema. Hoy pues se puede comprar un Kindle, hoy se puede sacar un PDF y no tiene costo. O sea, a nosotros lo que nos tienen que mostrar es la fuente. Esta lista que les traigo yo acá a ustedes es fuente, existe. Hay algo más para mirar que explica quizá mejor lo que venimos haciendo o se viene haciendo en nuestros países. Pero ojo con lo que se decía ayer, porque la gente que se mencionó ayer no es procesalista, integra otras áreas del conocimiento. Nosotros estamos mezclando con el derecho procesal filosofía del derecho, filosofía de la mente, estados mentales, teoría, argumentación, epistemología, psicología, los problemas de los sesgos cognitivos, derecho comparado, derecho supranacional, análisis económico, inteligencia artificial, teoría de la decisión. Son temas súper novedosos, pero no necesariamente están pensados según un cuerpo normativo procesal determinado. Entonces la importación de estos asuntos no es un tema. La literatura que les puse acá como integrada es una palabra que inventé solamente para distinguir
es la de todos estos psicólogos, estos teóricos, estos argumentadores, estos filósofos que están trabajando estos temas. Algunos son metodólogos, algunos son investigadores nomás, y se utilizan sus formas de pensar. Pero ¿qué pasa con esto? Todos estos generan nuevos cuestionamientos sobre entonces la teoría persuasiva y la teoría racionalista. Díganme cómo hace un juez para juzgar, y eso que yo no lo sé. ¿Cómo hace un juez para juzgar en contra de su convencimiento? Ha de ser dificilísimo. O sea, estamos hablando de desdoblarnos de tu humanidad más o menos. O sea, súper difícil. ¿Cómo se hace para abandonar de un día para otro la teoría persuasiva de la prueba que le sirvió al procesalismo 25 siglos? Explotó la humanidad. Reventaron las sociedades. Se produjo el cisma de Occidente. Estamos bien, ¿eh? Estamos bastante bien. Estamos bastante bien, les diré. No es para alertarnos, es para precavernos, es para aumentar el bagaje cultural, sin duda. Hay que leer, por supuesto, hay que discutir, excelente, pero cuando entramos en tribunales, normas y normas y normas y normas. O si no, estamos volviendo tribunales un congreso eterno. Fíjense que estos cuestionamientos tienen, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo se decide, con qué se decide, etcétera. Van a pasar siempre por la cuestión de la prueba. Y uno de los libros que van a encontrar sobre estas nuevas versiones es el de Susan Haack. Susan Haack tiene una teoría, pero del conocimiento. Ella usa la figura del crucigrama. Si las pruebas en su valoración individual, por un lado, y en su valoración conjunta, por otro lado, están más cerca de probar o de dar por corroborada una hipótesis y por ende se descartan hipótesis alternativas. Esos son los libros que se están leyendo ahora. Aburridísimos en términos procesales, interesantísimos en términos de investigación y corroboración empírica. Pero si vos ves un tipo tirado en el piso con un puñal en el pecho, muerto de sangre, y ahí encontrado una silla con sangre, allá encontrado una silla con huella digital, allá encontrado una silla con un pedazo de sudor de fulano de tal, eso me indica, diría una mujer como Susan Haack, en cada una de las pruebas individuales que el asesino soy yo. Pero en su valoración de conjunto hay una silla en la que eso no está y aparece el sudor de un tercero. Esa silla, esa cuarta silla, cuya información, ADN, sudor, lo que quieran, no es mía, no cuadra en el crucigrama. Pero no porque tengas tres pruebas diciendo que Riera el eventual culpable y una que es un tercero que no sabemos, entonces me meten preso a mí. La valoración individual de esas pruebas puntuales donde están mis fluidos en ese tipo de sillas, entiendo que me pongan a mí como un presunto culpable, pero la cuarta silla plantea una hipótesis distinta y no calza en el crucigrama. Viste que en el crucigrama vos metes una palabra que de repente no te calza, la letra no forzá, metes un lápiz de papel fuerte ahí, tratá de justificar, crees vos que tenés, pero no calza. Esa es la idea de Susan Haack en estas cuestiones. Pero este es un problema de conocimiento. Este es un problema de justificación del conocimiento, no es un problema procesal. Acá lo que se está metiendo es herramientas para que nosotros aprendamos a justificar mejor nuestras decisiones, pero no tiene que ver con lo procesal, le afecta, digamos. Las cuestiones de verdad que se mencionaban ayer. El ejemplo, por ejemplo, de una verdad de consenso, decía el ministro ayer mencionando el tema del juicio político. En el juicio político no hay verdades de consenso. La verdad por correspondencia que se utilizó para determinar el juicio político de Fernando Lugo estaba en el nivel acusatorio. Son hechos de conocimiento público porque estaban basados con informes de autoridades. Que después se vote. Si le sacamos o le dejamos, otra cuestión. Otra cuestión. No es una verdad de consenso. Es cómo se vota. Y por ende, en los juicios políticos no se juzga, se vota. O recusamos senadores. O planteamos la inhibición de diputados, o tenemos una segunda instancia de lo que dice el Congreso. No podemos traer normas procesales a un ámbito no procesal como el del juicio político, cuyo origen es el impeachment, es otra cosa, completamente otra. Entonces, estos cuestionamientos, si bien son válidos, si bien todas estas cuestiones se empiezan a plantear, hay que tener cuidado de que realmente tengan que ver o no con lo que hacemos con el proceso, en este caso civil.
Las estadísticas norteamericanas tienen corroborado en términos empíricos de que un juez que dicta una sentencia el lunes, si su equipo de fútbol americano perdió el domingo, está mucho más cerca de poner una sanción gravosa que de si ganó. Si tu juez es olimpista y Olimpia pierde contra Cerro, no le urjan a su juez la sentencia el lunes, si hacemos caso de la estadística norteamericana. Depende de quién es el abogado, de repente tu abogado se irrita, de repente tu abogado es que es tal cual. Hay abogados que repulsamos en nuestra presencia ante los demás y nos pasa todos los días, prejuzgamos todos los días. Sesgos de este tipo están todos los días. La literatura actual, que son estos tres señores que están acá, son libros que se leen muchísimo ahora. Pensar rápido, pensar despacio, Un pequeño empujón. Todos libros nuevos que tienen premios Nobel de Economía, porque han sido declarados Kahneman y Thaler premios Nobel. A pesar de esto, trajeron principios psicológicos y económicos a la aplicación del derecho. Pero ellos saben de economía, no de derecho. Saben cómo una persona toma una decisión económica cuando compra un zapato y no el otro. Saben exactamente cuando uno compra el ketchup que te pone el súper a la altura del ojo, no más arriba, no más abajo. Saben que en el Biggie se compran las cosas cerca de la caja porque los anaqueles están cerca, no están lejos, están al alcance de la mano. Hay un montón de cosas cuyos sesgos se mencionan, pero esto no es procesal. Es simplemente alertarle al juez que toma una decisión o a un abogado que toma una decisión que a veces lo que ve puede estar invadido por tales sesgos, pero no es procesal, es una cuestión de conocimiento. Cuestionamientos de este tipo, y voy avanzando, tienen mucho que ver hoy en la presencia de la escuela de Girona que se planteaba ayer, que son súper interesantes, pero ojo con el asunto. Este es un tema donde nosotros teníamos la verdad por correspondencia que mencionaba ayer el ministro, es la que se está utilizando, es cierto. Si lo quieren leer esto, hay que leerlo a Tarski, es un autor que nosotros no leemos, de hecho no sabíamos ni que existía, pero el problema de la verdad no es un problema, repito, procesal. Porque los procesos tienen que terminar, el ministro bien lo decía ayer. Nosotros no podemos conseguir una prueba a punta de pistola, los penalistas saben muy bien el problema de las pruebas ilícitas. Los jueces saben muy bien la limitación cuando tienen una cuestión técnica y la necesidad de tener un perito que a veces está y a veces no te lo producen. O cuando el perito es limitado también, pasan un montón de cosas. Entonces, ¿cómo establecemos la verdad? Es muy difícil. Es mucho más sensato, mucho más humano partir de la base y de la aceptación de que hacemos un esfuerzo lo más razonado posible de acercarnos. Jordi Ferrer, que es un defensor de estos asuntos, pone la verdad como finalidad, pero no como objeto. Como estrella polar, decía el doctor Telechea. Nos guía, pero nunca la alcanzamos. Entonces, si acá ponemos la verdad como algo a alcanzar, es todo un tema. Volvemos a los delfines o volvemos a las personas abrazadas. La verdad para algunos de los delfines, la verdad para otros son las personas abrazadas. Perelman habla de la concepción persuasiva, que es lo que hoy tenemos en definitiva vigente en nuestros códigos, si lo quieren profundizar. Y viene toda esta idea de la concepción racional, que como bien explicaba ayer el ministro, es la introducción de la metodología de la investigación a nuestros procesos. Da gusto ver en Netflix la serie Suits. Harvey Specter es un monstruo, pero Harvey Specter tiene un caso por cada temporada. Nosotros tenemos 300, claro. Nosotros tenemos que ir a formar la fila de contaduría para sacar el cheque antes del viernes. Nosotros tenemos que formar 2 horas de fila en el registro. Los jueces cuando llegan al expediente electrónico lo primero que le aparecen son 150 globitos de cosas nuevas de las cosas que nosotros les pedimos. Es un nivel de abrumación a nivel trabajo que eso es ineludible. El sistema hoy está recibiendo 260.000 causas por año y está en condiciones de resolver considerando las sentencias definitivas de los últimos 12 años de estadísticas en un 35%. Y las civiles son la mitad. Si de cada 100 cosas yo resuelvo 36 y mando las 64 restantes a las 100 que vienen el año que viene, la pelota lo único que hace es crecer y yo le voy a pedir a ese juez que se comporte como Harvey o a ese abogado
No hay tiempo. Honestamente no hay tiempo de investigar estas cosas. Estas ideas racionales son interesantísimas, estas ideas de máximas de experiencia son interesantísimas, están vigentes, fíjense, hace más de un siglo, todas recuperadas por Tarufo, todas recuperadas por Puiggarnot, que este es un libro que enseñaba el profesor Riera Hunter en lógica jurídica, que trae el Alan Limardo, un nuevo argentino. Hay un montón de cosas. Pero el abogado sabe cuando se acerca diciembre y el cliente te llama, che, Vicente, está en el despacho. ¿Y mi sentencia? Ya va a salir. Ayer hablé con la relatora, ya le llevamos el proyecto, ya hicimos. ¿Y mi sentencia? Yo no puedo ya decirle al cliente, no, o sea, lo que pasa, Tarski. Y la gente quiere resultados porque así como exigen la hamburguesa en los McDonald's, nos exigen velocidad en los resultados. Y los abogados somos el punto de inflexión que trasladamos ese apuro a los jueces tapados de trabajo. Entonces nosotros estamos realmente hoy con unas ideas geniales, pero yo creo que están muy alejadas de la realidad. Y esta experiencia que se está enseñando en Girona, como bien decía el ministro, está muy prendida de la experiencia norteamericana. Todo lo que se viene diciendo desde allá está en base a estas cosas. Estados Unidos es federal, no es como el nuestro centralizado. Estados Unidos tiene un sistema de jurados, no tiene un sistema de jueces técnicos como el nuestro. Estados Unidos no tiene un cuerpo normativo codificado, tiene el common law. Estados Unidos tiene un sistema de precedentes vinculantes, nosotros no. Traer estas cosas podrían ser un error, o como decía el propio Nieva Fenol, una feria, como ya pasa en la experiencia de la jurisprudencia europea, porque la importación de las ideas que se dan sus jueces es fragmentaria, pedazos según conveniencia. En cambio nosotros tenemos un grupo de jueces que está trabajando un código procesal civil vigente hace casi 30 años, 40 años, que empieza a generar una jurisprudencia en un cierto sentido donde los abogados y los jueces estamos tranquilos. Un pagaré sin firma no se puede ejecutar, punto. No, la dimensión social. No podés entrar en ese nivel de discusión. Perdónenme, si no está firmado no es pagaré, punto. Está en el Código Civil. La firma es fundamental, es un elemento esencial según el artículo 1535, que es lo que más va a dimensionar. Ojo con la aplicación de estas ideas, porque de repente aplican o no. Ayer, y con esto voy terminando para no aburrirles más, se analizaba los estándares de prueba. Precisión relevante. Jordi Ferrer Beltrán está convencido de que los estándares de prueba son necesarios. Los estándares de pruebas le dicen a un juez cuándo considera suficientemente probado un hecho para determinar sobre su veracidad. Pero la fijación del estándar de prueba, que ayer no se dijo, es una definición política. No es jurídica. Esto está establecido en los libros de Jordi. O sea, el Congreso diciendo cuánto se le va a exigir a un juez para que dé por suficiente una prueba o no. Ayer se hablaba de, no sé si tengo aquí abajo, falsos positivos, falsos negativos, daños civiles simétricos o asimétricos. Se enseña esto allá. ¿Qué significa? Actor demandado civil, gana o pierde, costas, paga o no paga. Es una cuestión simétrica, no cambia. Pero en lo penal, enseñan allá, el falso positivo, o sea, cuando culpas a un inocente, o el falso negativo, cuando absolves un culpable, para los penalistas no es lo mismo. Es preferible que no metamos preso a un inocente a cambio de tener 10 culpables libres. Esto es lo que se empieza a señalar. Entonces en lo penal es mucho más elevado el estándar, te diría Jordi, la duda razonable por ejemplo, que en lo civil, que es mucho más reducido en la exigencia de un juez para decir se debe o no se debe tal crédito. Pero donde lo pongas, Jordi no te lo dice. ¿Cómo se lo pone? Jordi te responde políticamente. Lo hace el Congreso, no lo hace el juez. Porque la norma tiene, repito, legitimación popular. Proviene necesariamente de un órgano de origen democrático. Y termino y les dejo y ya se acaba. Nosotros vamos a tener, por supuesto, problemas lógicos a lo largo de todas estas historias. Se ha enseñado mucho que el razonamiento es deductivo,
Y el deductivo lo que supone es que las premisas están de alguna u otra manera incluyendo la conclusión. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por ende Sócrates es mortal. Deductivo, razonamiento, una inferencia, un tránsito, sin ningún tipo de duda. Pero que yo diga todos los árboles están en la tierra, yo estoy en la tierra, por ende yo soy un árbol, deductivamente impecable, pero tiene un problema. Yo no soy un árbol. Entonces el problema ahí no está en la norma, está en la elección de la premisa. No está en el razonamiento, está en la elección de la premisa. Y la elección de la premisa ha sido el problema toda la vida. Lean una sentencia, la que quieran. Dijo la parte actora en cursiva. Y le contestó la contraparte en cursiva. Y se produjo esta pea. E informó el secretario. Y considerando. Un abogado sabe exactamente que la sentencia empieza en la página 12. Después de toda la transcripción no empieza en la 1. No puede ser considerado un razonamiento ese, que no es otra cosa que una transcripción de lo que ya pasó. Yo estuve en el pleito 3 años contigo. ¿Por qué me explicas de vuelta? ¿Verdad? Explícame cómo lo que ocurrió te convenció, no te convenció, por qué esta prueba pesa más, por qué no, por qué sí, por qué esto. Eso es lo que se espera ver. Eso es lo que se espera ver, porque quiero saber por qué mi hecho, así como te lo enuncié, que supone un juicio tuyo, te llevó a tomar otro nuevo juicio del cual esta es consecuencia, o sea, que deba o que no cobre, que pague o que no pague. ¿Verdad? Termino pasando a la última parte. Esto que mostraba el ministro ayer, si lo quieren leer con mayor determinación, hay que leer el esquema de Toulmin, que se llama. Stephen Toulmin es un americano, un pensador, creo que nació en Londres en realidad, no sé si, pero terminó muriendo en los Estados Unidos hace poco, que trató de establecer un esquema que por su simpleza es el que mejor ayuda a explicar nuestras tomas de decisiones. Vos pretendés algo que lo planteas como hipótesis, te dirán hoy en día, y tenés que dar tus razones. Cuando hoy, yo no sé si vieron hace poquitito, hubo un accidente horrible, un chico con su papá, iban en una camioneta, tuvieron un accidente y chocaron con un camión que transportaba rollos. Se murieron los dos, ¿verdad? Yo puedo decir, ese papá y su hijo están muertos. Ese es un enunciado de hecho. Si yo digo, a ese papá y a ese chico los asesinaron, la cuestión cambia. Yo ya no estoy hablando de enunciados de hecho, yo ya estoy dando ahora, en el marco de las garantías y eventualmente sus respaldos, una imputación jurídica determinada. Yo podría decir que el chofer tuvo culpa o no, o yo podría decir que no, el que manejaba rápido al papá o no, o que había ebriedad en un lado o en otro, droga en un lado o en otro, luces prendidas o no en el otro, el municipio no pintó la calle, el MOPC no pintó la calle, había una lomada que no se sacó, pasó una vaca, el dueño es el fondo de al lado, el fondo de al lado no es el dueño, es un inquilino, se pueden ver un montón de cosas. Pero el hecho es que alguien se murió. Lo que tiene que probarse es lo que yo digo de ese hecho. Yo repito la primera subsunción cuando digo le asesinaste. Yo metí el hecho en una norma que considero válida. El juez lo que tiene que ver es si las pruebas muestran que la subsunción es correcta. Si no, me tiene que liberar. Ese es el trabajo real de aplicación, ¿verdad? Entonces, estas cosas que se vienen explicando, fíjense, y con esto me voy despidiendo ya. Ayer, buscando que las cuestiones tienen que terminarse, encontré esta frase que a mí me gustó muchísimo, que Alchurrón y Bulligin son dos personas, no es un apellido compuesto, son argentinos, que dicen, la prueba en un proceso es final, pero porque finaliza, no porque es terminante, sino porque finaliza, y que finalice la discusión sobre la verdad no hace verdadero el enunciado, pero tiene que terminar, en un momento dado tiene que terminar. Los procesos no son infinitos, digamos, las discusiones no son infinitas, tienen que terminar de alguna forma, con alguna sentencia. Entonces, y me retiro. Perfecto Andrés Ibáñez, un juez al que yo les recomiendo, uno de los pensadores más grandes, el que mejor tiene estudiada la obra hoy de Ferrajoli. Ferrajoli escribió ya en italiano, pero está traducido al español. El traductor es Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los jueces constitucionalistas europeos, hoy jubilado, de mayor renombre. Búsquenlo, tiene un libro precioso, se llama Tercero en Discordia. Cuida la figura del juez,
detesta la idea de la jerarquía, todos los jueces son iguales, el ministro, el de Cámara, el de Paz, son todos iguales porque su investidura no da ningún tipo de privilegio. Lo que los hace jueces es su dignidad en el cumplimiento de las leyes. La gran cosa del Estado de Derecho, suele decir él, es que desconfía de sí mismo. Por eso es que necesitamos una república de razones y esa es la razón por la cual están los jueces al solo efecto de obedecer la ley y desobedecer todo lo demás. Fíjense lo que es. A mí me encantó, estos son mis datos, tienen lo que necesitan para encontrarme ahí. Si les gusta lo que les conté y quieren información, les paso los libros que nos dieron. Si no les gusta, me encantaría recibir sus críticas. Y bueno, y despedirme de ustedes agradeciéndoles muchísimo por la atención.